Entonces también eso tampoco se está haciendo lamentablemente nada para poder solucionar esa cuestión. Estamos enlazados vía Zoom con David Mujica, vocero del gremio de transporte terrestre. Muy buenos días, señor Mujica, gracias por atendernos. Muy buenos días, Nicolás, gracias por la invitación. Quedo a tu disposición para la pregunta. ¿Qué pasó con esto del robo en el terminal de Yerbateros y cómo se puede enfrentar esto? Porque ha sido una operación que no tiene precedentes, ¿no? O sí, o han ocurrido hechos similares antes. Bueno, a ver, Nicolás, creo que hay que partir de un punto que me parece sumamente importante y también grave. Es parte de la inseguridad ciudadana que ya se está viviendo. Definitivamente los asaltos no solamente se dan dentro del terminal, sino se dan fuera de. Entonces, ahí hay que tomar cartas en el asunto ya, porque lamentablemente los estados de emergencia tampoco están funcionando bien y hoy vemos que en el terminal, en el mismo terminal, ante las cámaras, ante las personas, y cuando salen nadie los captura, a 2 cuadras de la comisaría de Yerbateros. Eso tal vez es lo más irónico. Pero no solamente ese es el problema que se está atravesando hoy en el transporte, sino que también los transportistas, Nicolás, se están viendo extorsionados. Hay mafias que los están extorsionando y le están pidiendo cupos. Entonces también eso tampoco se está haciendo lamentablemente nada para poder solucionar esa cuestión. Entonces, aquí lo que se necesita es una sinergia, Nicolás, una sinergia entre el Ministerio del Interior, comisaría, gobiernos locales, gobiernos provinciales y lógicamente establecer un plan para poder, uno, identificar a estas personas, porque, ojo, si vamos al tema de las extorsiones, ya se tienen hasta números de, cuenta, Nicolás, personas de contacto, pero lamentablemente parece que no se está haciendo absolutamente nada. Si podemos, primero, Nicolás, terminar con las extorsiones, definitivamente también vamos a poder combatir y atacar esto que está pasando, porque adentro hay cámaras de seguridad, se ponen vigilantes, pero afuera también se dan los asaltos. Y ojo, Nicolás, no solo en el transporte interprovincial, en el transporte público también. Lamentablemente vemos que cuando las personas bajan de un bus de transporte público son asaltadas. Entonces, se necesita presencia policial, se necesita resguardo policial, pero también se necesita inteligencia para poder identificar. Porque estas ya son mafias. Ya son mafias que ya la policía tiene información porque los transportistas están denunciando todos estos hechos, pero hasta el momento no tenemos respuesta. Claro, porque, es decir, si tú tienes una estrategia, ¿no es cierto?, que incluya la inteligencia, está claro que este tema del transporte, es decir, hay incluso pugnas entre bandas para tomar el control de quiénes son los que extorsionan, porque estos son como, se dividen los territorios, ¿no es cierto? Ahora, el problema es cómo lograr una colaboración entre los ciudadanos que son víctimas de las extorsiones. De la investigación. Y es la titular del proceso. Y lamentablemente yo me he reunido, Nicolás, con varios fiscales, ¿no? Y yo les digo, mire usted, o sea, hay formas como mapear esto, pero yo no sé, ojalá que me equivoque, si a lo mejor la fiscalía también tiene hasta cierto temor, porque ya esto se ha convertido en una mafia organizada. Exitosa. Y esta mafia organizada tiene tentáculos por todo lado. Por todas partes. Entonces, David, tenemos, disculpa la interrupción, pero tenemos que ir a la pausa porque son las 10:30. Por favor, manténganse conectados. Regresamos inmediatamente para seguir esta conversación que creo que es importante. Estamos en Exitosa. Volvemos. Y estamos conectados vía Zoom con David Mujica, vocero del gremio de transporte, de los gremios de transporte terrestre. Ha habido un asalto en Yerbatero que ha sido cinematográfico. Sin embargo, esto no es sino una señal de lo que está pasando por lo que nos contaba el señor Mujica. Es decir, no solamente hay asaltos a los pasajeros en los buses, a la salida de las estaciones, de los terminales, sino que hay toda una red de extorsión y el asunto es evidentemente parte de la crisis de inseguridad que tenemos, pero es un problema específico que tendría que tener respuestas que no están teniendo en este momento. ¿Qué debería hacerse, señor Mujica, para enfrentar el tema directamente en relación al caso del transporte terrestre?
A ver, Nicolás, lo primero que se tiene que hacer es identificar los focos donde hay mayor incidencia de lo que es asaltos, etcétera, etcétera. Punto número uno. Punto número dos, hacer un trabajo de lo que es inteligencia, porque ya se tienen las pistas claras de por dónde va la situación. Y como tú lo dijiste en el bloque anterior, ya hasta hay estas mafias que hasta se reparten determinadas zonas. Entonces, este es un asunto que sí la policía también lo tiene claro y tiene que haber un trabajo de lo que es inteligencia. Tercer punto, los transportistas hacen su trabajo, ponen cámaras de seguridad, ponen GPS a las unidades, pero es un trabajo también de vigilancia y de custodia de la Policía Nacional y de tener una reacción rápida ante cualquier asalto, porque muchas veces la gente, cuando le arranchan un celular, cuando le roban bajando de un bus de transporte público, ya ni siquiera denuncian el hecho, porque lamentablemente muchas veces saben que ya la policía no va a hacer nada. Claro. Entonces, eso también es un tema para poder tener mapeado. Y otro punto que es sumamente importante, Nicolás, perdón, es la informalidad. Exitosa. Se tiene que combatir la informalidad de transporte público, de pasajeros, se tiene que combatir frontalmente y lamentablemente la autoridad no lo está haciendo. Hoy quiere sacar 10.000 o 15.000 unidades de la ATU y eso se van a convertir en más informalidad, más inseguridad. Y como tú lo dijiste, esto es parte de la inseguridad que estamos viviendo, pero es un sector que tiene que ser protegido. Claro, el tema es que esto nos enfrenta. Probablemente, si es que no ha ocurrido, va a ocurrir, van a ir 30 policías y van a hacer un número de vigilancia en yerbateros que durará 2, 3, con suerte una semana, de ahí se irán y la vida continuará como hasta ayer, ¿no es cierto? Que es normalmente lo que se hace, es ir corriendo detrás de los problemas y no tener una estrategia, porque no tenemos una estrategia, David. O sea, por ejemplo, tú has señalado ahorita. Te cuento. No, sí, adelante, por favor. Te cuento un caso, justo lo que tú acabas de señalar, y tú para que veas cómo este show business que se hace, no, que vamos, hacemos la vigilancia. En Chorrillos hace 3 meses, 4 meses, un chofer de una unidad de transporte fue baleado, sí, lo hirieron en la pierna, casi lo matan. La policía estuvo 2 días, fueron, hicieron todo y después se desaparecieron. Y todavía siguen las extorsiones ahí, siguen los balazos, fíjate tú. Entonces claro, no hay un plan. Claro. Ese es el Claro, pero si tú tienes una buena chamba de inteligencia para identificar a los cabecillas, a las bandas, a los grupos, a las zonas de acción, a partir de eso articulas toda una estrategia de acción. Pero, por ejemplo, has tocado otro problema que es bien delicado, que es el del diseño de la acción rápida, es decir, la información de las cámaras de seguridad, la que pueden activar los propios ciudadanos a través de diversos mecanismos, las empresas, tendría que ir de la mano con un sistema de patrullaje inteligente y permanente, donde en el momento en que se produce un hecho delictivo o incluso la presencia de un sospechoso o de sospechoso, inmediatamente se activa la capacidad de respuesta. Y no estamos inventando la pólvora, David. Funciona en todas las ciudades del mundo. Digo, ¿por qué es tan difícil hacer algo así? Contéstame, David. Yo no creo que sea difícil. Yo creo que lo que falta es voluntad política y lo que falta es voluntad de las autoridades de querer hacer algo. Porque como tú lo has dicho, es bastante sencillo. Yo lo he vivido, lo sigo viviendo. He tenido casos en los cuales la policía captura, la fiscalía lo deja libre, aún con armamento. Tuve un caso hace 2 años emblemático, diría yo, que la gente asaltó un terminal con armamento, con todo, los capturaron y después con todo el armamento la fiscalía los dejó libres. Entonces también tiene que haber no solamente un sistema de control de la policía, un patrullaje inteligente, porque hay cámaras de seguridad, los terminales tienen cámaras de seguridad. Ahora prácticamente el 90% de los terminales tienen cámaras de seguridad, pero también tiene que haber un sistema de control muy estricto de la fiscalía y del Poder Judicial, porque de nada sirve capturar al delincuente en flagrancia, Nicolás, en flagrancia, claro, y que después la fiscalía los deje libres. Ese es un problema grave. Mira, el otro día, el problema es que tenemos como diferentes velocidades y sintonías con los representantes de las instituciones. El otro día estuvo acá Javier Arévalo, que me sorprendió por su sentido práctico y realista de las cosas. Dijo, necesitamos unidades de flagrancia por todos lados, pero para eso necesitamos recursos, y él se negó a firmar el acta del presupuesto.
prácticamente se puso en rebeldía y dice, con la plata que me están dando, ¿ustedes creen que voy a poder hacer todo lo que hay que hacer para enfrentar solo el tema de inseguridad y las unidades de flagrancia? Lo segundo que dijo, está claro que no están siendo suficientes los plazos porque las investigaciones están llegando incompletas. Entonces tenemos a tremendos delincuentes, estamos convencidos que son delincuentes, tenemos que liberarlos porque se hizo mal la investigación porque no tuvieron el tiempo. Entonces, hagamos una extensión del plazo para que la investigación sea eficiente. Pero ese es el lado del Poder Judicial. Si eso no va de la mano con lo que tú dices, inteligencia, ¿no es cierto? Recursos, patrullaje inteligente, acción rápida, ¿no? Conexión de todos los accesos a información de cámaras de todo tipo. O sea, en fin, yo creo que está claro lo que hay que hacer. Eso se logra, Nicolás. Sí. Eso se logra, Nicolás, con un trabajo coordinado entre policía, gobiernos municipales, locales, provinciales, el Serenazgo. O sea, se logra con un trabajo coordinado. Y hasta se podría lograr con un trabajo más coordinado, porque acuérdate que tenemos 2 distritos en estado de emergencia. Sí. Sin embargo, siguen habiendo asaltos y siguen habiendo muertes. Entonces, también tiene que coordinarse y tiene que hacerse, como tú lo has dicho, un plan integral de seguridad y de acción rápida. Si no tenemos eso, vamos a continuar. Lamentablemente. David, muchas gracias. Un gusto conversar contigo. Una pena que sea en estas circunstancias, ¿no? Pero bueno, esa es la realidad que estamos viviendo y hay que enfrentarla, ¿no? Hay que enfrentarla. Muchas gracias. Un abrazo. Muy buenos días. Ustedes han escuchado a David Mujica, vocero del gremio de transporte. Es que no es que es un misterio lo que hay que hacer. Está claro lo que hay que hacer, pero ¿saben lo que falta aparte de todo lo que hemos dicho? Liderazgo. Porque si tú no tienes en la cabeza a la gente con las cosas claras de lo que hay que hacer y se pone a la cabeza... Estamos en guerra, Dina, en guerra. Esta es la guerra como la que tuvimos contra el terrorismo. Y para eso necesitas liderazgo. O sea, la presidenta de la República tiene que estar a la cabeza de la lucha contra la delincuencia, vigilando que todo lo que se decía se haga. Bueno, pero primero hay que tener claro qué es lo que se va a decidir, tener una estrategia, que tampoco hay.